Y sí, realmente a la distancia es una historia hermosa, mi historia de amor. Hola amigos, ¿cómo están? Feliz domingo. Aquí repasando y recordando con ustedes y desde ya muchas gracias por estar ahí siempre presentes, acompañándome con opiniones, comentarios. Muchísimas gracias. Esta es mi historia de amor que bueno, ahora a la distancia la puedo contar. Bueno, te decía, ¿por qué septiembre? Bueno, en septiembre nos conocimos, yo guiando, ¿te acordás? Y fue en septiembre. Y después, septiembre fue también cuando comenzamos en ese complejo turístico que comenzó a llevar gente, ¿te acordás? Bueno, ahí también se desarrolló en septiembre. Septiembre me parece para mí es un mes que me han ocurrido cosas muy importantes. Inclusive ahora en la actualidad, hace unos años, también es una historia hermosa. Pero bueno, volvamos. Ya habíamos alquilado en el kilómetro 7500, en ese hermoso barrio Pinar de Festa, ¿no? Ahí teníamos nuestra casita, nuestro nido de amor, ya amoblado, tenía una vista hermosísima, un poquito se veía ahí el lago Nahuel Huapi, la isla Huemul. Bueno, pasamos ahí, te acordás, un fin de año hermosísimo que te conté hace poquito, en el anterior filmación. Eh, Así que bueno, bárbaro. Recibíamos a nuestras familias, ya porque como teníamos dos dormitorios, bueno, nosotros estábamos felices ahí. Entonces, bueno, queríamos compartir con nuestras familias. Vinieron mis padres, mi madre, mi viejo, una semanita estuvieron, se alojaron en casa. Bueno, para nosotros compartirlo con nuestras familias era un orgullo hermosísimo, ¿no? Y de compartir nuestro hogar con nuestras familias. También vinieron de parte de ellas sus hermanos, la hermana, el novio, es decir, toda la familia que podíamos compartir en ese hogar. Y también, por supuesto, estábamos muy bien en ese barrio, porque a la vuelta, ahí una cuadrita y media, vivían nuestros amigos, ¿no? Ese amigo que me había recomendado, justamente por él pude acceder a esta casa. Así que, y aparte de visitarlo él, también después descubrí que tenía otra amiga, conocida desde Buenos Aires. Bueno, realmente el barrio Pinar de Festa nos dio muchas alegrías. Nosotros, como noviazgo, como pareja, realmente estábamos muy bien, muy felices, muy alegres, porque nada, todo para nosotros dos fue un comienzo, tanto para mí como para ella. Eh, Ella tenía alrededor de los 26 años, yo un poquito más, pero para los dos era un comienzo, tanto en la parte afectiva como en la parte social, ¿no? En la vida laboral. Así que fue un comienzo para los dos hermosísimo, una experiencia inolvidable. Me acuerdo ahí una oportunidad, estábamos con la hermana de ella y el novio, un muchacho realmente macanudo, excelente, parte de la familia, ¿no? Resultó ser. Y estábamos ahí una mañana en la cocina era chiquita, pero bueno, tenía todo, ¿viste? Una mesita, bueno, y aparte la vista la cocina, bueno, pero aparte, como te decía, la vista, una ventana, y estábamos ahí y el novio de mi cuñada dice, mira, mira, que él tenían ellos una linda cámara fotográfica, no había celulares como ahora. Entonces tenía una Pentax con sus ampliadores, filtros, y entonces estaba ahí y enfoca, pone un zoom, dice, ¿qué es esto? Y parecía una mancha como algo diferente que sobresalía del lago.
y lo empezó a fotear, después al revelarla, porque había que revelar los rollos, este, confirmamos. ¿Qué confirmamos? ¿Por qué? Porque al día siguiente, en los canales locales de Bariloche, habían dicho que era el Nahuelito. Inclusive había comentarios del Nahuelito, de gente que lo había visto. Realmente nosotros lo vimos a la distancia. Al revelar la foto, sí, pudimos chequear que, bueno, realmente pero bueno, con un zoom. Pero te cuento, lo del Nahuelito, hay gente que lo tuvo, no sé, ahí nomás, a unos metros. Y gente de acá, comentarios, crónicas se han hecho de gente, testigos, testimoniales, documentales testimoniales que lo han visto ahí muy cercano. Pero bueno, yo todavía no tuve esa experiencia, ¿no? Normalmente dicen que aparece cuando está el lago planchado en verano con una temperatura muy importante y cuando está el lago planchado aparece el Nahuelito. Nos iba muy bien, familia, amigos, el barrio. Y bueno, ya empezábamos los dos trabajando, bárbaro, ¿no? En la relación nos iba bárbaro. Y estábamos completitos. Y entonces teníamos unos ahorritos, empezábamos a ahorrar, ¿no? Yo seguía continuado con la parte de turismo. En ese predio ya llevábamos más gente, ella también me acompañaba y estaba en el predio, como te decía, trabajando en el restaurante, en el pub. De bien, ella era profesora de un idioma, pero se sentía mejor haciendo con esta actividad, ¿no? El trato con el público, con el turismo. Bueno, estaba en la parte gastronómica, en ese complejo. Así que los dos con actividades y la parte sentimental nos iba bárbaro. Muy bien. Y entonces empezábamos a tener unos ahorritos y dijimos, bueno, todos los viernes en Bariloche había una revista semanal, había una revista que salía todos los viernes. Y gente que hacía cola, no te miento, gente que hacía cola para obtener esa revista. No te voy a decir el nombre porque, bueno, para no hacerle propaganda. Una revistita, viste, muy completa y había avisos clasificados de todo tipo, desde casas en alquiler de turismo, permanentes, y, y ahí justamente nosotros, porque veíamos avisos de inmobiliaria o a veces avisos directamente de dueños, ¿viste? Para alquilar o comprar un terreno, para alquilar o comprar una casita o casa turística, que había muy poco el tema de ofrecimiento casa turística, ¿no? Pero bueno, no como ahora. Era otro Bariloche, te cuento. El de ahora también nos gusta, pero bueno, era otro Bariloche. Te hablo del 90 y pico, comienzos, para situarte un poco. Y bueno, nosotros religiosamente todos los viernes, porque aparte era como una lectura de enterarte de cosas de Bariloche, bueno, pero íbamos, en este caso ya, habíamos juntado un pesito, entonces un terreno. Surgió la idea, che, ¿por qué no? Bueno, porque el tema de alquiler, no sé, teníamos la esperanza de que en algún momento podíamos tener lo nuestro. Así que buscábamos todos los viernes un terreno, no, que este está lejos, que esto y que el otro, hasta que en un momento apareció a través de una inmobiliaria una casita, una casa, terreno y casa. Uy, claro, pero estaba un poco alejada, ¿no? Estaba, creo que después del 23, por ahí. ¿Qué te parece? Hablábamos con mi novia, y con mi pareja, y ¿qué te parece? Vamos, bueno, dale, bueno, vamos. Así que fuimos a la inmobiliaria, demostramos interés y entonces el señor de la inmobiliaria nos dijo, bueno, si te parece, vamos, bueno, coordinamos, fuimos al otro día, inclusive los pasó a buscar y de ahí fuimos. Era después del kilómetro 23, ¿viste? Pasás un poquito la parte de la península de San Pedro, un poquito más sobre la izquierda, entonces
él íbamos en auto y era por un sendero, si bien el auto entraba, pero era buscoso, ¿viste? Y sinuoso, un poquito acá, una curva, pero apareció y la teníamos ahí enfrente. Te digo, una cabañita muy gauchita, muy simpática. No era pero lo atractivo, tenía un atractivo natural, ¿viste? Es el entorno. Y toda de madera, bien pintadita, con un jardincito adelante. Bueno, un poco mm, tenía una cierta desprolijidad porque le faltaba un poquito de mantenimiento, pero no estaba mal. Bueno, te digo, nos impactó. Bajamos del auto y entramos. Y cuando entramos, te estoy hablando cosas, como te dije, más de 30 años. Entonces, hay cosas, mirá qué memoria, ¿no? Para que tengas en cuenta. Entramos, estaba deshabitada y bueno, tenía, digamos, los ambientes básicos, normales, estándar. Pero lo que más me impactó a mí, y creo que a mi novia también, a ella también, era la vista. Porque estaba el living, no me acuerdo si estaba todo junto, cocina y living, cocina y comedor junto y living. Entonces tenía un ventanal, se destacaba un ventanal grande, amplio, y con una vista, nunca me olvido más, se veía el Cerro Campanario con la confitería arriba, viste que el campanario tiene una confitería, un mirador muy bonito, y se veía el campanario y toda la parte verde, realmente hermosísima esa vista, yo creo que quedamos enamorados más de la vista que, ¿no? Pero bueno, muy bien. Y te digo, prácticamente con lo que nosotros habíamos ahorrado, estábamos ahí. Bueno, nos hizo run, 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 ¿viste? Nos quedamos calentitos, dicho más y pronto, porque teníamos ese ahorro y podíamos ser propietarios, dejar de alquilar y tener lo nuestro. ¿Viste? Te agarra una cosa, iba a ser la primera propiedad, la primera, digamos, posesión material nuestra, porque los ahorros eran de los dos, ¿no? Lo habíamos conseguido ella y yo. Bueno, así que bueno, Barro, sí, sí, nos gustó, le dijimos al de la inmobiliaria, al martillero, lo vamos a pensar. Bueno, muchas gracias, nos dejó en casa. Y bueno, después entre nosotros realmente, bom, se nos salía, ¿viste? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Qué pasó? Para llegar, como te decía, y bueno, eran esos años, había poca iluminación en Bustillo, había un colectivo de línea, el 20, que finalizaba en el Yao Yao, y estábamos ahí un par de 2 kilómetros más y ya estábamos en el Yao Yao. Para que te des una idea de dónde estábamos. ¿Qué pasaba? El colectivo, como te decía, pasaba cada 20, 30 minutos. Bueno, y acordate que los dos estábamos en actividad laboral, y no podíamos fallar. Y después yo ese camino en colectivo me animaba a hacerlo la noche por ahí con una linterna, ¿viste? Porque no había iluminación. Pero yo pensaba en ella, digo, bueno, si tiene que venir en algún momento de tarde o de noche, ¿viste? Algún perro, porque era un poco sinuoso, un poco boscoso. Daba que pensar, ¿no? ¿A vos qué te parece? Bueno, ¿qué decidimos? Nosotros, bueno, nos gustaba, pero eso, y yo para protegerla, ¿no? También, siempre el hombre protegiendo a la dama, a la mujer. Ahora ha cambiado un poco, las mujeres se defienden solas, pero bueno, no sé, yo soy un poco vintage, entonces a mí me encanta proteger, cuidar a mi mujer, a mi novia, a mi pareja, no sé, siento algo así. También, por supuesto, para brindar amor y compañerismo. No soy posesivo, pero no sé,
Bueno, continuamos. Bueno, ok. Y entonces decidimos, eh, mira, vamos a enfriarnos un poco, nos enfriamos un poco porque te digo, estábamos calentitos. Y vamos a enfriarnos un poco. Vamos a hacer una cosa. Si con nuestro dinero, viste, con nuestro ahorrito, este, pudimos acceder a eso, bueno, entonces, ¿qué te parece? Esperamos un poquito más. Todos los viernes seguimos buscando la revistita semanal y bueno, y estamos atentos y bueno, si no sale nada, estaba esa posibilidad, ¿no es cierto? Así que bueno, esperamos, mientras seguíamos con nuestras vidas, te digo que nos estábamos llevando muy bien, en algún momento hablábamos de comenzar en una familia, estábamos muy enamorados, bien, así que bueno, los dos, el único tema que, claro, el noviazgo, la vida amorosa iba bien, pero nuestra parte social, laboral, siempre estaba atada hasta ese momento, en ese momento, a parte de turismo. Y bueno, vos sabés, antes las temporadas, bueno, ahora volvimos a eso, eran temporadas bajas, muy marcadas, entonces había una temporada para turismo familiar y nosotros estábamos con turismo estudiantil, que si bien tenía una continuidad, pero era de agosto para adelante, ¿viste? Y tenían 3 meses, agosto, septiembre y octubre, se cortaba, había un bache, noviembre a bache, baja, y después diciembre otro poquitito hasta antes de las fiestas y chao. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que teníamos que estar, prácticamente vivíamos de temporada. Entonces, bueno, no es que íbamos en la temporada baja, volvíamos a la casa de nuestros padres, no, nos quedábamos ya en Bariloche aguantándola, pero, viste, estábamos con ese ritmo, baja temporada, bueno, consumías lo que te habías, lo que habías trabajado o ahorrado un poquito, otro poquito guardabas, bueno, pero estábamos bien, pero te quería comentar esto para dar un marco, ¿no? De una situación, de un entorno que estaba en ese momento en Bariloche, que bueno, nos influía, a veces nos afectaba, a veces no, pero bueno, seguíamos con nuestra historia de amor, muy bien. Eh, ya habían pasado los años y yo me contacto, me relaciono con un muchacho amigo que había sido pasajero y estaba como asesor de un complejo que estaba en el kilómetro 5, estaba como asesor comercial en un complejo que está en el kilómetro 5 de la avenida Pioneros. Ahora te voy a contar. Pero antes, te cuento que seguíamos yendo a buscar la revista y se dio otra alternativa más cerquita, aproximadamente en el kilómetro 15, por ahí, y más o menos a tiro con lo que teníamos ahorrado. Era un poquito más cara, un poco más cara del 23 por ahí, pero estaba más cerca, también a través de otra inmobiliaria. Bueno, fuimos, demostramos interés, la martillera nos llegó muy, muy simpática, muy bien. Acordate que teníamos ese ahorro. Fuimos, claro, estaba como, bueno, 8 kilómetros menos, ¿no? Más cerca. Bueno, no me olvido más. Fuimos y estaba Bustillo, entrábamos por una callecita bien, una calle bien, despejada, como una calle normal, y era toda una esquina de jardín y una pequeña elevación, ¿no? Estaba la casa, la cabaña.
y el entorno que teníamos, ya tenía calle de acá, una calle, una pequeña subida, ya que ocupaba toda esa esquina, terreno y la cabaña acá. Y enfrente un bosque hermosísimo. O sea, tenía en un entorno, estaba a media cuadra de la avenida Bustillo, pero así todo no se escuchaba tanto. Bueno, pasaban pocos autos, ¿no? En ese momento, pero no, nada, no se escuchaba. Tenía un entorno especial, ¿no? Como dentro del bosque. Pero estaba todo muy prolijo, bien. Bueno, estacionamos el auto, no tenía tranquera, o sea que se metió en la entrada de auto, bajamos, observamos el entorno, estaba muy lindo, tenía partes de material y partes de ciprés, como una cabaña típica, techo varias aguas, eh, bueno, vecinos al lado, vecinos lindantes, atrás también, pero con gran jardín para disfrutarlo, ¿no? Bueno, te digo, la martillera abrió la puerta principal del living, porque entramos por el living, porque de este lado tenía el living y de este costado la entrada a la cocina. Pero entramos por el living, abrió la puerta. La primera que ingresó fue ella, mi novia, mi mujer. Miró, entró, miró, hizo 3 pasos. Claro, enfrente estaba el hogar, la chimenea, bueno, y el entorno, y dio 3, 4 pasos, miró, y se dio vuelta para mirarme con una sonrisa, como diciendo, me gusta. Bueno, a mí también, mira, me emociono. Este, quedé impactado, quedamos los dos, viste, flasheados, como se dice. Ya le gustó, bueno, entonces dejamos el living, fuimos a la cocinita, bien, la cocina también luminosa, con vista a la otra calle. El living tenía un ventanal enorme con vista un poquito al jardín y los vecinos. Bueno, continuamos un pasillito chiquito, pero ese pasillito distribuía eh, el baño y 2 dormitorios. Un dormitorio era chiquito enfrente, pero bien, entraban una camita individual bárbaro, con su ventanal luminoso, su placarcito, y el otro dormitorio de este lado, bien, ya el dormitorio matrimonial que iba a ser, también con su ventanal, viste, cómodo, con su placar, pisos de madera, ¿no? Tipo parquet en los dormitorios. En el pasillo y en el living no, piso de un cerámica o algo parecido, ¿viste? Pero en los dormitorios tenía piso de tipo de parquet, piso de madera. Y como te decía, algunas paredes eran todas de ciprés y otras de material. Bueno, las recorrimos completas. Eh, ¿Y qué tenía importante? Aparte de gustarnos. El gas, claro, acordate que eran esos años, tenían la casita del gas en la entrada, porque hacía poquito había llegado el gas. ¿Qué faltaba? Bueno, con un matriculado, un gasista matriculado, tenía que hacer los planos y todas las perforaciones desde la vereda para ingresarla a la casa. Faltaba. Pero entonces, ¿qué gas tenía? Bueno, se usaban, ¿viste los tubos esos grandes? Tenía 2 tubos, tenía la casita, ¿viste las casitas? Y adentro ingresaba espacio para 2 tubos, ¿no es cierto? Esos grandes, y bueno, con eso tenías gas para el termotanque, tenía un termotanque chiquito, pero bueno, y la cocina. No había otro tipo, digamos, no había calefacción, no había tiros balanceados,
no tenía estufa, pero bueno, tenía para bañarte el termo y para cocinar. Bueno, pero era importante, como te decía, que ya estaba la cabinita, el gas de Bariloche, de la empresa, estaba ahí, con una pequeña inversión, bueno, pequeña, después resultó. Así que amigos, nos gustó. ¿Y qué pasaba? No nos alcanzaba. Entonces, pero la inmobiliaria nos dio la grata noticia de que podíamos acceder al mitad del valor de que salía la propiedad y en la otra mitad combinábamos con el titular, con los dueños, a pagarla mes a mes. Y nada de bancos, sino tipo una escribanía, una hipoteca, y mes a mes se podía continuar pagándola. Bueno, a nosotros nos re gustó, la ubicación estaba bien, la casa estaba más que bien, lo definimos. Lo definimos ahí. Dijimos, mire, nosotros tenemos el dinero, claro, para no tenerlo guardado adentro por seguridad, ¿no es cierto? Habíamos elegido un banco y teníamos una cajita de seguridad. Y entonces la teníamos guardada ahí. ¿No es cierto? Por seguridad. Mirad, yo no había llevado ni seña, nada. Si querés, mirá, la verdad que nos gustó. Bueno, no, te acompaño al banco, dice la inmobiliaria, te acompaño al banco. Y bueno, dicho y hecho, fuimos al banco con la martillera. eh, no perdía el tiempo, ¿no? Pero bueno, estábamos convencidos y estábamos ahí ya definidos, desesperados por firmar. Así que saqué el dinero, una parte, le di la seña y ya después, al otro día, fuimos a la inmobiliaria. No, el otro día, no sé si ese mismo día, fuimos a la inmobiliaria a hacer un boleto, no sé, por ahí al otro día, ¿no? Hice un boleto compraventa que, bueno, le dimos para adelante. Así que, amigos, el sueño cumplido, ¿no? La historia de amor y el sueño cumplido de tener nuestra cabaña, una cabañita hermosa con su terreno, con su entorno de bosque, así que hermosísimo, amigos. Lo único que te decía era el tema de calefacción. Bueno, era por el año más o menos 93, te cuento. ¿Por qué te cuento por qué te doy ese año? Porque en Bariloche, ese año cayó una nevada terrible. Algunos la comparaban con la del 84. La del 84 quedó Bariloche aislada. No entraban ni aviones, ni ómnibus. Terrible. Y duró semanas. Esta fue parecida. ¿Por qué me río? Porque nosotros estábamos ahí, recién entrados en la casa, con el dinero justito. Yo había cambiado de trabajo, ella también. Yo había trabajado, ya comenzaba a trabajar en el teleférico Cerro Otto, en este complejo turístico. Conocí al señor, tuve el honor de conocerlo, a don Boris Furman, un tipazo. Después te voy a contar alguna historia. Y hacía la comercialización en ese complejo y me iba muy bien. Eran los comienzos. Mi novia trabajaba en el Cerro Catedral, ya habíamos cambiado, pero bueno, los dos estábamos todo el día afuera, ella y yo, llegábamos al atardecer de la noche y no teníamos, poníamos la cocina y comíamos al ladito de la cocina, pero era tanto el frío que teníamos, amigos, porque no teníamos calefacción, no pude acopiar leña porque entramos en otoño, muchas lluvias,
Entramos creo que ya en junio tuvimos el acceso a la casa y ya estaba todo mojado, no podía copiar leña, no tenía mucho dinero porque recién empezábamos la temporada, viste que te hablo de las temporadas. Si bien teníamos los dos buen trabajo, pero era un comienzo, necesitábamos cobrar, yo comisiones, ella ya ingresos fijos, pero necesitábamos esos primeros ingresos. Entonces te digo, la pasábamos, llevábamos los dos ahí en la cocina, comíamos y después prácticamente nos acostábamos vestidos. Te digo, pues, y nos agarró esa nevada. Yo tenía en el techo, tenía más de 60 centímetros de nieve. No sabés lo que era para llegar a esa cabaña. Tuve que hacer un caminito porque la nieve nos llegaba hasta la cintura. Caminito para entrar a la casa, porque la nieve nos llegaba hasta la cintura, imagínate. Sí, con pocos recursos, con trabajo, con casa, pero bueno, tripa corazón. Pero la parte sentimental, la parte amor estaba 10 puntos. La verdad que nos llevábamos muy bien. Y ya con una perspectiva de ver tema de hijos, una familia, ¿no? Ya veíamos eso. Bueno, ¿qué pasó en este trabajo nuevo mío? Un amigo, compañero de trabajo, realmente resultó ser un pingazo. Yo le conté el panorama, me dice, mira, si querés, con mi tarjeta de crédito podemos, y te compras una estufa, algo eléctrico. Eh, eh, bueno, entonces, ¿viste esos radiadores eléctricos? Bueno, entonces me prestó la tarjeta de crédito, gracias, y fui a una casa conocida en Bariloche, y compramos esos radiadores, un radiador grande eléctricos. Entonces, bueno, llegamos, lo prendía 20 minutitos como máximo y ya te daba otra cosa con ese radiador. Y bueno, llegábamos los dos, comíamos al lado de ese radiador eléctrico en la cocina, con la hornalla encendida. Pero bueno, ya en el dormitorio llevábamos ese radiador eléctrico y ya dormíamos un poquito más calentitos. Así que bueno, de esa forma nos arreglamos, mirá, ya con calefacción en la habitación, podíamos pensar en algo más, ya no íbamos a dormir vestidos, te imaginarás, en una cabaña así, y el entorno todo lleno de nieve, ya te digo, la nieve nos llegaba, salíamos, yo tuve con palas que nos prestaron a hacer un caminito, pues la nieve nos llevaba hasta la cintura, imagínate salir de ese barrio, ¿no? Caminando, abrigado, pero bueno, hermosísimo, porque como te decía antes, el sueño cumplido, ¿no? Estar de novios, enamorados, el sueño cumplido, la cabaña, los dos teníamos trabajo, la verdad, hermosísimo, amigos, porque nos conocimos en Bariloche, nos costó con diferentes trabajos, diferentes temporadas altas, temporadas bajas. Lo bueno es que siempre estuvimos juntos, de aquí para allá, un poco en Bariloche, un poco en Buenos Aires, ¿te acordás que te contaba? Pero, y para ella, la verdad que mucho valor le doy porque para mí, yo ya conocía Bariloche y me era el entorno como mi casa, ¿no? Como te decía, mi destino siempre fue Bariloche, entonces me sentía, pero para ella que venía de Capital Federal, bueno, entonces tiene su valor, porque el hecho de hacerse amigos en el lugar, ¿no? Que hace falta, este, bueno, tiene su valor y bueno, sueño cumplido y ahí con trabajo, casa, amor, ¿en qué podemos pensar? En construir una familia, ¿no? Y bueno, así pasó, ya pensar.
en tener juntos una familia. Bueno, y acá está, mirá. Nuestro nidito de amor, nuestro sueño cumplido, nuestra cabaña llena de nieve. Y esta camarita, esta la saqué con una camarita de esas, ¿viste? Con cubitos. Bueno, hermosísimo. Esta mi historia de amor, un sueño cumplido en nuestra cabaña, con una nevada. Y bueno, ya como te decía, comenzamos a pensar en una familia, en echar raíces y en una familia. Bueno, amigos, muchísimas gracias por haber compartido todos estos encuentros de mi destino Bariloche, mi historia de amor, mi sueño cumplido. Bueno, te mando un abrazo barilochense como siempre. Muchas gracias por estar en mi canal, Luis Marín Bariloche. Y bueno, vamos a ver, quizás mi familia en algún momento te puedo llegar a contar. Gracias, muchas gracias por estar ahí, amigos.